Hola Miguel Ángel, ¿qué tal? Bienvenido al podcast de Nomulabs. Hola Juanma, ¿qué tal estás? Nada, muy bien, muy bien. Aquí con muchas ganas de aprender de todo lo que tienes para contarnos. Bueno, ojalá salga algún aprendizaje. Sí, hombre, sí. Eh, nada, normalmente el podcast empieza por el principio, ¿no? Me gusta decir que empezamos por el principio y me gustaría que nos explicases un poco cómo empezaste tú en tu carrera profesional, cómo has ido metiéndote en todos estos proyectos en los que he visto que estás metido y cómo has acabado al final montando Startup Institute. Uf, long story, ¿eh? O sea, es una historia un poco larga porque llevo muchos años en esto. Yo Ujú, empecé emprendiendo, mi primer emprendimiento en el sector digital fue en 1996. Yo estudié periodismo, terminé ujú, la carrera en 1995 y en aquel entonces había en la profesión muchísimo paro y yo además no tenía contactos, ni venía de familia de periodistas ni nada, con lo cual lo tenía muy complicado para trabajar y me junté con otros dos colegas y montamos una empresa de formación para periodistas, que la idea era formarles en herramientas digitales, porque yo entonces me había metido mucho en el mundo digital, o sea, autodidacta totalmente, ¿no? ujú. Pero conocía mucho el mundo digital y tenía la intuición de que en Internet pues, era una herramienta fantástica para hacer periodismo. Y bueno, fue un fracaso, como te puedes imaginar. Vendimos algún curso, hicimos alguna cosita y tal, pero bueno, pues, al final lo tuvimos que cerrar. Y bueno, pues al cabo de un par de años, después de haber hecho mis pinitos en periodismo y tal, entré en el equipo fundacional de Terra, de lo que sería Terra dentro de Telefónica, que era como una startup metida dentro de Telefónica, ¿no? Estuve allí 9 meses trabajando y luego me fui con otro grupo de locos a fundar ya.com, de la que ya sí que me considero como uno de los fundadores y de hecho yo fui la persona, el responsable de diseño de producto, de definir el producto, lo que sería hoy un Chief Product Officer más o menos, ¿no? Ujú. Persona encargada de definir y crear desde cero todo lo que sería el portal ya.com, con un equipo grande de gente, llegué a tener hasta 50 personas a mi cargo. Joder. Sí, aquella la vendimos a Deutsche Telekom, a T-Online, que era la rama digital de Deutsche Telekom, la Telefónica de Alemania, por 550 millones de euros y estuve un par de años más allí. Después de eso salí y me fui a trabajar también como algo como Chief Product Officer en Yahoo España, mundo Ujú. más corporativo. Estuve un par de años, luego salté al grupo Vocento, me ficharon para llevar toda la estrategia digital de todo el grupo, de todos los medios de comunicación del grupo, 13 periódicos, tele, radio, y era algo así como el Chief Digital Officer, más o menos, un cargo de ese estilo. Estuve ahí otro par de años y bueno, ya confirmé algo que ya intuía y es que el mundo corporativo no era lo mío, así que decidí saltar otra vez al emprendimiento y en este caso monté una startup muy loca que se llamó Red Karaoke, que fue el primer servicio de karaoke online del mundo. Estamos hablando del año 2007 y fue la primera vez que se hacía algo que hoy nos parece estándar y muy normal, pero que entonces fue una pequeña revolución, y es que lo lanzamos con un formato de red social que además te ponías delante de la cámara, elegías la canción que querías cantar, se sonaba la música, la letra se pintaba en la pantalla, tú cantabas y eso generaba una grabación que se subía a la red social y la gente podía seguirte, dejarte comentarios, darte likes. Bueno, fue Ostras. una... Sí, 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 aquello, bueno, salvando todas las distancias inimaginables, lo que hoy es TikTok no deja de ser una evolución de aquello Ujú. que nosotros creamos en el año 2007. Tuvo mucho éxito. Llegamos a tener 15 millones de usuarios registrados en todo el mundo. Eh, bueno, levantamos rondas de financiación millonarias, aunque eso nunca es lo más importante, pero bueno, te muestra un poco además en aquella época que no había prácticamente ni fondos de inversión en España ni nada. Eh, yo me fui a vivir Joder. a Estados Unidos, a Silicon Valley, en el año 2011 con el proyecto, a lanzar una nueva ronda de financiación y a lanzar una nueva oleada de aplicaciones móviles y de Smart TV, que hicimos acuerdos globales con compañías como Apple, Google, Microsoft, Samsung, bueno, una cosa bastante tocha. Y bueno, el caso es que aquello fue entretenido, divertido, un aprendizaje enorme, pero por desgracia no supe gestionar bien las relaciones con la industria de la música. Cometí algunos errores de comunicación con ellos y no les cuidé quizá todo lo que debería y son un sector muy especial.
Dicen que es un sector complicado, ¿no? Muy complicado, Mm. muy, muy complicado. Todo lo que te diga es poco. O sea, tengo historias para 200 podcasts de anécdotas que me pasaron con ellos, ¿no? Y, y el caso es que al final nos vimos obligados a cerrar. En el año 2018, cuando la empresa ya era rentable, llevábamos ya 12 años con el proyecto, porque el proyecto empezó en 2005, pero lanzamos en 2007, pues nos vimos obligados a cerrarlo. Porque básicamente no nos quisieron renovar unas licencias para el uso de las letras de las canciones y además nos amenazaban con demandas, bueno, que teníamos Joder. que cerrar, vamos. Entonces, bueno, pues dijimos, bueno, pues nada, pues es lo que hay, hablé con los accionistas y desgraciadamente tuvimos que cerrar. Entonces, bueno, luego estuve, en paralelo había hecho otras cosas, porque en paralelo a toda esta historia me gustó siempre la formación y como tuve bastante presencia pública por todos estos proyectos en aquellos años, pues me llamaban para dar clases desde muy pronto, para dar charlas, y empecé en el 99, 1999, dando clases en la Universidad de Navarra Ujú. sobre diseño de producto digital y emprendimiento y negocio digital, ¿no? Y estuve, bueno, pues he dado clases en la Universidad de Navarra, Universidad de Salamanca, Universidad CEU San Pablo, Deusto Business School, EDEM, ISDI, que es una escuela de negocios de la que también soy uno de los fundadores. Ujú. Y bueno, entonces he tenido toda esa carrera paralela de formación a mis espaldas y entonces cuando dejé Red Karaoke en 2018 me llamaron de ISDI, de la que era socio, para que dirigiera la aceleradora de startups que tienen, que se llama Impact Accelerator, que entonces era, bueno, la llevamos a ser la aceleradora de startups más grande de España y una de las más grandes de Europa, con proyectos muy, muy grandes, millonarios, financiados sobre todo por la Comisión Europea Ujú. y trabajando también con grandes corporaciones. Ya está. Pues nada, tuvimos que cerrar la compañía y entonces nada, volví y me llamaron de ISDI, que como soy socio, pues me llamaron para... Y ya había hecho colaboraciones con la aceleradora de startups de ISDI, que se llama Impact Accelerator, y me llamaron para dirigirla. Yo había dirigido los programas formativos dentro de la aceleradora, pero no estaba en el día a día y me llamaron para dirigirla porque bueno, la persona que la dirigía en ese momento salió y entonces bueno, me puse a dirigir durante un par de años la aceleradora. Fue una excitación impresionante, la verdad, salió muy bien, unos programas increíbles con la Comisión Europea y con grandes compañías como Toyota a nivel europeo, UNICEF y otras. Salió muy bien, acelerando startups de todo tipo. Y, y, después de un par de años, pues me ficharon para ser CEO de Erasmusu, que es una startup española que forma parte del grupo Spotahome. Entonces entré en Erasmusu como CEO y formaba parte del comité de dirección de Spotahome. Y estuve ahí otro par de años haciendo un proyecto de integración que salió, un proyecto muy complejo a nivel técnico y a nivel humano. Había muchas cosas que hacer, la verdad hay que cambiar. Se había intentado ya 4 o 5 veces, no habían conseguido hacerlo y en esta ocasión hubo éxito y se consiguió. Y entonces ya salí de allí y lo último que hice antes de Startups Institute fue también participar en la definición, conceptualización, puesta en marcha de Patio Campus, que no sé si lo conoces, es una asociación sin ánimo de lucro, es un campus de emprendimiento e innovación que está en Madrid, en la zona de Azca. Ah. Es el segundo más grande de Europa por tamaño y, bueno, participa la Comunidad de Madrid y también que financió la puesta en marcha del proyecto y con la colaboración de 7 grandes corporaciones que está Mau, Inditex, BMW, bueno, y otras, y conseguimos poner de acuerdo a esas corporaciones y a la comunidad para montar ese campus de emprendimiento e innovación en Madrid. Entonces yo definí, incluso la marca Patio es mía, se me ocurrió a mí en un día afortunado. Y una vez lo puse en marcha y se presentó, pues ya me desligué del proyecto y me fui de sabático, tío. Necesitaba descansar, me fui de sabático un tiempo y en ese sabático, en esos 6 meses que estuve de sabático dándole vueltas a todo, pues ahí surgió la idea de crear Startups Institute. La idea surge por una frustración que yo tenía desde hacía años y era que, como te decía antes, ¿no? Llevaba pues muchos años dando formación en distintas universidades y escuelas de negocio y mi frustración era que todos los programas en los que participaba como profesor o en los que ayudaba a diseñar algunas áreas, pues estaban realmente orientados a directivos de grandes empresas, no estaban orientados a emprendimiento. Ujú. Es una cuestión muy lógica. Al final tú tienes 50 alumnos, de los cuales 45 vienen de gran corporación y 5 son emprendedores. Pues hombre, el programa lo haces para esos 45 y llaman a gente como yo para que diéramos lo que ellos llaman la capa de emprendimiento, ¿no? Que está muy bien, pero al final te das cuenta de que, yo qué sé, un ejemplo.
Si te van a explicar cómo funciona un CRM o cómo gestionar un CRM, pues te viene el director de CRM de, pues yo qué sé, del Banco Sabadell o de Coca-Cola, ¿no? Que te cuenta y dices, ostras, flipas un montón. Pero eso para Sí, una empresa que empieza, para una startup, para un emprendedor, es como si le hablas de ir a Marte, ¿sabes? O sea, le suena algo tan lejano que no le sirve de casi nada. Es un aprendizaje que está bien, pero para su día a día no tiene ningún impacto. Entonces, con esa frustración de muchos años, pensé que era necesario crear una escuela de negocios enfocada a emprendedores y además creada por emprendedores, porque sí que había alguna otra escuela por ahí que daba clases de emprendimiento, pero donde los profesores eran consultores, directivos de grandes empresas otra vez, gente de banca, sí. y decía, joder, pues si esta gente no ha emprendido, que si su único emprendimiento es la propia escuela, entonces no tiene sentido, ¿no? Y yo que llevo pues casi 30 años emprendiendo, conozco un montón de emprendedores y emprendedoras de mi sector y de otros, pues hablé con gente que tiene esta misma inquietud que yo y que damos formación, ¿no? Y les conté el proyecto, les gustó y así nació Startups Institute, como Ujú. un poco la confabulación de un grupo de emprendedores para intentar crear una escuela que nos ayude a evitar los errores que nosotros hemos cometido. Está muy Básicamente. chulo. Además, es verdad que es algo que hace falta en las universidades porque en todas se supone que promueven el emprendimiento, pero todos mis amigos que emprendieron desde la universidad lo tuvieron que hacer a pesar de la universidad. Claro. O sea, no ha sido que les hayan dado facilidades ni nada, no. Es que además de sacarte a la universidad, pues tenías que emprender tú por otro lado y encima prácticas son... O sea, sí que es verdad que es un modelo que está como poco pensado para que la gente emprenda estando en la universidad, ¿no? Joder, creo que es un momento bastante bueno de arriesgarse y de... Sí, absolutamente. Cuando eres joven es el momento de tomar riesgos, ¿no? Porque además se pueden crear proyectos con muy poco dinero, no hace falta Claro, grandes inversiones. Entonces, cuando eres joven y no tienes mochila, puedes arriesgar y pasarte, yo que sé, un par de años probando cosas, ¿no? Pero es que claro. piensa que las personas que normalmente, siempre habrá excepciones como en todo, ¿no? Pero normalmente las personas que están en universidades son gente que se dedican solamente a la enseñanza, en su mayor Ya. parte. Igual alguno tiene algún proyecto paralelo, pero no son gente que se dedica al emprendimiento de verdad, ni que tengan esa experiencia de verdad. O sea, todos los 70 y tantos profesores que tenemos en Startups Institute son emprendedores en activo. Entonces tenemos tres condiciones para ser profesor en la escuela. Uno, un mínimo de 5 años como emprendedor y no vale ser autónomo. Tienes que ser emprendedor, es decir, tienes que tener una SL y tener empleados. 5 años mínimo y tener experiencia dando formación en otras universidades y escuelas. Es decir, nosotros no queremos ser el que te forme a ti como formador, o sea, vienes ya formado, ¿vale? Y entonces podrás dar clase aquí. Y luego hay un tema ya de honestidad y valores y filosofía, ¿no? Que eso también es importante para nosotros, ¿no? Y eso en otras universidades no lo tienes, porque tienes gente que sabe mucho de muchas cosas, pero no han estado en primera línea de fuego, ni están en primera línea de fuego. Y el que Ya. está en la trinchera y en el barro, tío, ese sabe lo que pasa realmente. Y ese es el que te puede transmitir la verdadera diferencia de una formación más teórica a una formación hiperpráctica que vaya a lo que tú necesitas hoy para tu empresa, que es lo que intentamos Justo. hacer nosotros. Justo, y que ahora te vaya a ahorrar tiempo, dolores de cabeza Sí, Y sí, sí, dinero, total. tío. Y Y dinero, dinero. Juanma. Es que una de las cosas que yo he mentorizado a más de 100 compañías a lo largo de los años, ¿no? Entre las aceleradoras también estuve en Guaira, bueno, he hecho muchas cosas, ¿no? Y al final te das cuenta que la mayor parte de los errores que se cometen muchas veces por los emprendedores y empresarios es por falta de conocimiento. Y se cometen errores que te llevan a palmar pasta en tecnología, a palmar pasta en marketing, a palmar pasta en ventas, a palmar pasta con contrataciones erróneas. Todas cosas que se pueden solucionar de forma muy sencilla con la formación adecuada. Tienes emprendedores que saben un huevo de producto, por ejemplo, o de tecnología o de marketing, pero del resto de áreas están muy perdidos. Y lo que les enseñan en las escuelas de negocio está a un nivel tan alto que no aplica a su día a día. Entonces es como que se les escapa y Mm. son incapaces de cubrir ese gap de conocimiento. Y nosotros intentamos meternos ahí en medio, entre justamente lo que necesita un emprendedor ahora. Y de hecho los Mm. cursos que hacemos están orientados a distintas etapas del emprendimiento. De todas formas, o sea, es curioso el tema de la formación porque incluso cuando entras en una organización más grande también te parece que no tienes ni idea cuando eres estudiante. O sea Sí, que... pero hay una diferencia sustancial. Estoy de acuerdo contigo, Sí. y también lo he vivido, pero hay una diferencia sustancial. En una gran empresa, Mm. los procesos están muy definidos. Tú no tienes ni Totalmente. idea, pero te dicen lo que tienes que hacer. Y sabes, y te dan como un plano de, oye, mira, esto es lo que hay que hacer, este es tu día a día, hay un onboarding preciso, tal. Tú sabes exactamente qué es lo que tienes que hacer para cubrir las necesidades de la empresa que te contrata, ¿no?
E incluso a veces hacen hasta formaciones internas, ¿no? En Sí. una startup, en un emprendimiento, cuando empiezas desde cero o desde muy al inicio, es que no tienes ni idea, porque vas a cambiar, vas a pivotar, no hay procesos, te los estás inventando prácticamente desde cero. No hay un plano maestro que te indique qué es lo que tienes que No. construir. Lo estás construyendo según vas avanzando, porque Mm. después tú pensabas en tu hipótesis, pensabas que el camino era por aquí y resulta que el camino es por el otro lado. Entonces, o tienes una formación muy seria que te ayude a poder improvisar. Es decir, en el teatro, te pongo un ejemplo para que se entienda. En el teatro, yo he hecho teatro de chaval, me encantaba, y en el teatro te dicen que para saber improvisar te tienes que saber el texto del derecho y del revés. Es decir, lo tienes que Claro. dominar de tal manera y dominar el personaje de tal manera que cuando ocurra un imprevisto puedas improvisar sin ningún problema porque estás siempre dentro del personaje y siempre dando el mensaje que el autor quiere que des. Pero para eso tienes que saberte muy bien el papel. Pues esto es un poco lo mismo. Si tú quieres improvisar en el emprendimiento, que es algo absolutamente necesario, tienes que saberte las bases, yo qué sé, tienes que saber cómo funciona una cuenta de resultados, cómo funciona un balance, cómo funciona la fiscalidad, cómo funciona la gestión de personas, son muchísimas cosas. El Sí. marketing, los datos, hay un montón de cosas que tienes que saber que son de conocimiento mínimo, pero hablo de conocimiento a nivel emprendedor, no a nivel gran corporación. Porque la gestión de datos a nivel corporación tendrás un equipo de datos que te gestionará con unas herramientas de Microsoft o IBM o lo que Mm. sea, que no sé qué, y tú en un emprendimiento no funcionas así. Entonces, todo eso, hay, como te digo, diferencias muy gordas que nosotros intentamos cubrir en la escuela. Sí, o sea, eso de hecho nos ha pasado con gente que ha pasado por Nomu y que ha trabajado con nosotros y tal, que al final es lo que les decíamos, mira, si quieres estructura y quieres tener procesos y tal, vete a una empresa, o sea, este no es el sitio, vete a una Claro, empresa grande, aquí al final, nosotros dedicados a los servicios, al final el cliente es el que marca totalmente hacia dónde tenemos que tirar, o sea, en nuestro caso bueno, pues lo vemos un poco por demanda, pero también vamos probando, vamos diciendo, oye, vamos a sacar esto, a ver si le interesa a alguien. Sí, pues ala, claro. ponemos más foco aquí. No, pues a por lo siguiente. Que Mm. también es algo que no hay que estar demasiado enamorado de tus ideas en ese Absolutamente. aspecto. Nosotros, de hecho, aplicamos lo que enseñamos, ¿eh? En la escuela, Mm. claro, yo cuando definí esta escuela, que te recuerdo que una escuela que no existía en el sentido de que no había nada parecido, porque nos hemos inventado una categoría nueva de escuelas, ¿no? Que es la escuela para emprendedores y tal, no existía nada igual, ¿no? Entonces nosotros Ujú. definimos una serie de programas, de cursos y con una serie de formatos que creíamos era lo que necesitaban los emprendedores, ¿vale? Vale. Y luego te das de cara, te das de bruces con la realidad y te das cuenta y dices, oh, pues igual aquello que habíamos definido que estaba de puta madre, igual no tiene tanto sentido. Te pongo un ejemplo. Definimos el primer máster que definimos es un máster de creación y dirección de startups, ¿no? Es decir, Ujú. crear tu startup desde cero y te acompañamos de principio a final. Y definimos un programa hiper ambicioso, o sea, rollo de 3 horas al día, todos los días meter un montón, o sea, eran como 15 horas de clase a la semana, mentorización, estudio aparte, y era durante 9 meses, o sea, un nivel de calidad tan excepcional que para poder cursar el curso había que pagar, era caro, valía 15.000 pavos, ¿vale? Que 15.000 pavos es dinero, pero era un Sí. máster de verdad de una calidad excepcional, o sea, el que salía de ahí era como, mira, o sea, ya te lo sabes todo lo que necesitas saber para emprender, ¿vale? Eh, y nos dimos cuenta que la gente no quería pagar eso, tío, que era un error, que era un error. Y entonces tuvimos que recular y hacer un curso, en vez de 350 horas que tenía ese curso, lo hemos bajado a 250 y en vez de 9 meses a 6 meses y con menos carga, un poquito más ligero, hemos quitado cosas que igual son importantes en el largo plazo, pero que en el corto plazo no lo eran tanto. Y de esta forma hemos aligerado y sobre todo hemos conseguido cortar mucho los costes y ahora tenemos un máster que vale 6.900. Que dices, coño, 6.900 para enseñarme y acompañarme de la mano Mm. con Mm. mentorización personalizada para crear mi compañía desde cero y llevar mi idea a lanzarla al mercado y a presentar delante de inversores en un demo day, pues suena razonable y sobre todo porque te vas a ahorrar muchísimo más dinero, aunque Eso te solo iba a sean decir, unos te sale errores que te muchísimo vas a... más barato. Claro, te sale muy barato. Y entonces ese cambio sí que ha sido revolucionario. Nos ha cambiado y ha habido otras cosas. ¿Eh? Definimos un programa al principio, por ejemplo, de finanzas para emprendedores Ujú. que nos dimos cuenta con el tiempo que tampoco era exactamente lo que la gente quería. Y muchas veces no lo quieren porque no saben que lo necesitan, Ya. porque realmente lo necesitan.
porque los que hacían el curso decían, caray, esto es la leche, ojalá lo hubiera sabido antes, me hubiera dado mucho dinero y tal, pero como no saben que lo necesitan, pues al final nosotros tenemos que dar un poco lo que demanda el mercado y vamos corrigiendo el rumbo y vamos también adaptándonos, que es improvisar del que hablábamos, ¿no? Sí, sí, no, y que además, o sea, creo que es que la educación es un sector que necesita más empresas o más organizaciones de ese estilo, porque creo que sigue siendo bastante arcaico y que no ha evolucionado mucho con los tiempos. O sea, desde que estudiaron mis padres hasta que estudio yo, la diferencia tampoco ha sido tan brutal como el cambio que ha habido en la sociedad y como, o sea, Sí. no ha sabido seguir el ritmo, creo, de cambio que ha habido Bueno, en los tiempos. hay muchos cambios en muchas cosas. Lo que pasa es que, o sea, depende dónde, ¿no? O sea, Sí, digamos que los cambios no se aplican en todo a la vez, ¿no? Y hay escuelas donde sí se aplica, por ejemplo, para niños, ¿no? Y hay otras en institutos donde sí se aplican cambios. Mi hija está yendo a un colegio, por ejemplo, donde sí, o ha ido, sobre todo el año pasado, este año ha cambiado de instituto y está un poquito tal, pero el colegio donde iba era un colegio donde funcionaban por proyectos, donde funcionaban de una manera que no tiene nada que ver con lo que yo ujú, estudié o con la forma en la que yo estudié. En ujú. cambio, ahora en el instituto vuelve otra vez al modelo muy antiguo de aprendizaje de memoria y tal. Entonces, depende dónde. Y en las escuelas de negocio pasa un poco igual. Sí, Tienes las que siguen el método de siempre, el método del caso, tal, que está bien, ¿eh? Oye, que funciona para determinados perfiles y tal, como te dice Gran Dirección, pues funciona, ¿no? Pero para casos como el emprendimiento hay que hacer algo totalmente distinto. Mira, una cosa donde ha habido una revolución es en la formación en remoto. Algunas para bien y otras para mal. Ha habido ujú, muchos cambios y en los últimos 5 años ha cambiado, te diría, de forma radical. Pero como te digo, algunas para bien y otras para mal. En la parte de para mal, por ejemplo, yo me quejo mucho y protesto mucho y lo denuncio públicamente. eh, la formación en remoto grabada, que es muy práctica porque es verdad que es barata y que es flexible, la haces cuando tú quieras. Pero también te venden una mentira. No es verdad que estudiando 20 minutos al día tú puedas tener un máster. No es verdad que viendo vídeos de 20 minutos al día tú puedas hacer un máster. Es que no es verdad. sobre todo que no Ah, tienes que pagar por ello porque lo puedes hacer en YouTube gratis. eso además. O Eso además. sea, Pero es que no es verdad. O sea, entonces, mm, joder, o sea, la formación tiene que pasar por interacción entre el profesor y el alumno. El profesor te tiene que guiar. Tú tienes que poder preguntar al profesor las dudas que tienes en un momento determinado. Y si hablamos de emprendimiento, mucho más, ¿eh? sí. Pero no puede ser que simplemente sea un canal unidireccional, porque eso eso no es educación. Eso es como, yo lo comparo mucho con si tú quieres ser biólogo y te formas viendo documentales de National Geographic, que oye, los documentales están de puta madre, están muy bien, Sí, pero hombre, sí. o quieres ser piloto, ¿no? Y solamente haces videojuegos, ¿no? Y juegas con videojuegos de aviones. Pues probablemente te enfrentes a un avión y la vas a liar parda. Sí. O alguien que quiere operar, ser cirujano y lo hace viendo vídeos. Pues no, tío, nadie en su sano juicio se le ocurriría pensar que eso es una buena idea. Pues sin embargo, en emprendimiento y en otras áreas de marketing y tal, de Mm, negocio y tal, estamos vendiendo que esa formación sí es válida. Pues no sí. lo es. No es que no lo sea. Está bien como introducción, como base, pero es que aprender es mucho más. Entonces, ahí sí que ha habido una segunda revolución y es que en remoto ahora, por ejemplo, nosotros lo aplicamos, se aplican metodologías como la clase invertida. Como la formación en remoto es muy aburrida, bueno, una persona dando la chapa aquí, te desconectas enseguida, pues lo que hacemos es que mandamos unos materiales de lectura previo, el alumno se prepara, lee unos documentos, unos artículos, unos textos, lo que sea, o vídeos incluso también a veces, pero son de preparación y luego todas las sesiones en vivo son básicamente de interacción. Es decir, Ujú. son debates, talleres, hacer cosas, generar que los alumnos pregunten y participen, les pones retos, o sea, estás constantemente generando interacción y actividad y eso genera no solamente un aprendizaje mucho mayor y que se interioriza mucho más el conocimiento, sino también genera algo muy importante, que es el contacto humano, networking, que en un curso presencial lo tienes, pero en un curso en remoto cuesta más, tienes que forzarlo. Pues la forma de forzarlo es esta. Entonces hay métodos y hay cosas innovadoras y formas de hacer nuevas, lo que pasa es que no se aplican en todas las partes igual. Ujú. A mí me ha tocado en una escuela de negocios dar una chapa de 3 horas porque me decían que claro, ellos desde el punto de vista comercial tenía sentido y te decían, yo tengo un máster presencial que vale 25.000 pavos. Quiero vender el mismo máster online y que valga 25.000 pavos. Ostras. Ya, 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 ya. Esto lo he vivido, ¿vale? Sí, 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 sí. Y te decían, entonces tienes que dar, para que no haya diferencias entre un alumno y otro,
tienes que dar exactamente la misma clase. Y yo decía, pero ¿cómo voy a dar la misma clase en presencial que en online? Si es que no se parecen nada. O sea, no, o sea, es que el formato, decía Marshall McLuhan ya en los años 50 que el medio es el mensaje y el medio de la clase presencial no es el mismo que el medio de una videollamada, una videoconferencia. Entonces tú tienes que adaptar el mensaje, si no es imposible. Sí. Bueno, pues me pedían que estuviera 3 horas delante de una cámara dando una chapa, tío. O sea, y yo decía, esto es insufrible, ya no para los alumnos, que lo es, pero es que para mí también. Sí, pues no recibes ningún tipo de feedback, estás como hablando a la nada y no Claro, y sabes. tú Sí, dices, ¿tenéis alguna pregunta? Y en clase tú les miras a los ojos y la gente te responde, pero en un online donde no les ves, que muchos están hasta con la cámara apagada o claro. tal, o sea, es horrible, horrible. Entonces, eso tienes que trabajarlo de una manera muy distinta, si no es el horror. Sí, además recuerdo que hubo durante el COVID hubo una crisis en universidades americanas. Pero recuerdo que en Harvard pues seguía valiendo lo mismo, pero las clases eran online y encima solo te podías conectar en horario americano, entonces si eras de fuera tenías que conectarte unas horas absurdas y tal. O sea que sí que ha habido bueno, una revolución por el COVID, pero también ha habido ciertas crisis porque es verdad que Claro, no mira, no es igual. una de las crisis que tiene que ver con eso que dices de Harvard y demás, es que la gente que va a universidades de la Ivy League, como Harvard o Yale, o gente que va a escuelas de negocio muy reconocidas, ¿no? Una de las razones por las que van no es tanto por la formación, que también y que es de calidad, sino también por el networking, por los Total, contactos. Entonces, total. si tú das una formación de esas que, como te he dicho, de 3 horas dando una chapa a un tío o una tía, o 2 horas o una hora, al no haber interacción, no hay networking entre los alumnos. Entonces, eso que es parte del precio que tú pagas por estudiar en Harvard o en Yale, lo estás perdiendo. Sí, Entonces, los alumnos decían, no, no, a mí no me puedes cobrar lo mismo por una clase online que por una clase, pero no solamente porque por un tema de cómo impartes el contenido o de que para ti resulte más barato. Es que me estoy perdiendo un valor importantísimo que es el networking. Nosotros, por ejemplo, ¿qué hacemos con eso? Pues te decía que igual tienes que adaptar la formación al medio en el que estás. Nosotros queremos generar networking también, por eso hacemos la participación constante. Y de hecho, obligamos a los alumnos a que trabajen en equipo, para que se conozcan, para claro. que hablen entre ellos y están constantemente hablando de sus proyectos. Eso produce que en cursos de 5 semanas salen amistades, salen gente, pero claro, es que están todo el rato colaborando, todo el rato hablando, todo el rato participando en clase. Y son grupos relativamente pequeños, de 20 alumnos. Entonces, ahí sí se genera esa conexión. Y la crisis que hubo por el COVID en Harvard fue porque no supieron adaptar el modelo presencial al remoto. Lo hacían Claro, exactamente igual, que es, como te digo, insufrible para todos. Y eso no puede ser. total. Y un poco que, al haber visto tantas startups y estar tan metido, bueno, tú mismo también en varias y tal, ¿qué patrones un poco has visto, o sea, que se repitan entre fundadores? O sea, ¿qué problemas hay a la hora de lo que decías, ¿no? De errores en tecnología o en ventas o en marketing? Un poco, ¿qué tipo de patrones has visto a lo largo de los años? Hay muchos. Uno muy habitual es el error en la búsqueda de financiación. En la búsqueda de financiación se cometen muchísimos errores. Muy poca gente lo consigue, pero porque se busca mal. Se plantea mal, mala estrategia, mal planteado, no estás preparado, los documentos no están bien, pero gente con mucha experiencia, ¿eh? Yo he visto cosas, tío, o sea, hace poco me contactaron una startup que había sido fundada por un grupo de directivos de grandes empresas y, o sea, a mitad de la reunión me querían que les ayudara yo a buscar financiación. Me querían contratar como mentor para ayudarles en eso y les dije que no. Dije, no, mira, no, yo no os voy. Y eran gente con una trayectoria muy importante, con muchos años de experiencia en perfiles, en puestos muy relevantes, con muy buenos contactos. Y yo cuando vi la presentación y lo que planteaban, dije, no, es que esto es imposible, es que con esto no vais a conseguir financiación nunca. Es financiación seria, esa es otra, ¿no? Entonces, ahí se cometen muchos errores. Otro error muy habitual se produce en la fase de crecimiento. Cuando recibes tu primera gran ronda, hay un error que hemos cometido todos, ¿vale? Y que es súper habitual, pero que yo llevo muchos años estudiando ese caso y creo que tengo soluciones para poderlo resolver y tiene que ver con formación, ¿eh? De repente tienes mucha prisa, ¿no? El momento que entra la ronda, los inversores te apretan mucho para que corras, ¿no? La velocidad es muy importante en las startups. Entonces tú tienes que ir muy rápido, muy rápido. Y la mayor parte de las veces piensas que con el dinero lo vas a resolver. Dices, no, como tengo dinero, no pasa nada porque voy a poder fichar y tal. Y ahí empiezan a cometerse un montón de errores
que casi siempre tiene que ver con la cultura. Es decir, tú cuando has creado la compañía, la has creado basándote en unos empleados que están muy comprometidos, que son los primeros empleados, tus cofundadores, son gente muy comprometida con la empresa, que lo han dado todo, tal. Y cuando llega la ronda, los inversores y tú mismo crees que necesitas otro tipo de perfiles y empiezas a contratar a gente de fuera con sueldos millonarios para que te ayuden a escalar. Y eso rompe totalmente la cultura interna de la compañía. Hace que los que te han ayudado en la salida se sientan maltratados porque ellos han estado cobrando muy poco y no les das el premio de tal. Los que vienen de fuera imponen una cultura nueva, entonces se genera una disonancia entre los que estaban y los que vienen y eso rompe la compañía. Esto lo he visto así de veces. O otro también muy típico es la internacionalización. Ese afán por querer poner chinchetas en un mapa, por querer internacionalizar pensando que fuera va a ser más fácil. No, es que España es una mierda y entonces si me voy a Estados Unidos voy a vender más y más fácil. Mentira. Mentira, siempre. El 100% de los casos. Va a haber alguna excepción de siempre, ¿no? Pero es mentira. O sea, tú dominas mucho más tu mercado que otro mercado de fuera donde las cosas son distintas, la cultura es distinta, la gente consume distinto, compra Sí. distinto. Y tú te crees que vas a ir allí y va a ser igual. Y no, el playbook te lo tienes que empezar casi desde cero. Es que cambia hasta el producto. Yo esto lo he vivido en primera persona. Yo con Red Karaoke, que nosotros llegamos a estar en 90 países, o sea, las primeras interacciones de internacionalización fueron un puñetero desastre. Yo en Japón me dejé medio millón de euros, tío. Medio millón de euros de la época, del año 2010. Eh, Y encima en un país donde el karaoke es la leche. sí, pero se consume distinto. Se consume distinto. Claro, porque ahí es un acto social diferente que aquí. Y ahí es Sí. en privado, aquí es en público. Hay muchos temas de cultura que no sabíamos y que cometimos errores muy básicos por no haber sabido adaptarnos a la cultura de allí. Pero vamos, internacionalización es un problema enorme siempre. Escalar, internacionalización y rondas de financiación, para mí, ahí están tres de los grandes errores que se suelen cometer. También en la parte de escalar creo que hay una parte que es el cambio un poco de mentalidad, que creo que pasa mucho, a nosotros nos ha pasado hace mucho Sí, además, o sea, te lo digo de primera mano, pero tú al final empiezas a trabajar de una manera como un poco orgánica y llegas hasta un sitio y para pasar de ese sitio al siguiente tienes que cambiar esa forma de trabajar y es difícil porque dices, esto es lo que me ha traído aquí, ya, pero es que si quieres pasar de aquí a aquí tienes que empezar a trabajar de una manera un poco diferente, ¿no? Que es un Es, poco... es más, Juanma, es que esto que dices es muy buen punto. Es que cambia el producto también. Me explico. Es que cambia tu cliente. Es que cuando, o sea, no sé si has visto, hay una gráfica que habla de los tipos de consumidores. Están los innovadores, los early adopters, Ah, ¿no? sí, 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 sí. La has visto, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues la gente, cuando empiezas con tu empresa, normalmente los primeros que entran son los innovadores, que son bastante fáciles de captar, pues son gente que está muy por la labor. O sea, son gente que no tiene resistencia al cambio, que es que quieren probar cosas nuevas. Entonces tú, cuando creas tu producto mínimo viable, y a esta gente le gusta, ¿no? Imagínate, les gusta, que es difícil, ¿eh? Pero les gusta. Les gusta y dice, ostra. Y entonces yo lo veo como un falso positivo. Porque ese falso positivo te lleva a pensar que todo el mundo va a querer usar ese mismo producto que tú has creado. Y no es verdad. Porque luego vienen los rezagados. Y los rezagados lo que quieren es un producto radicalmente distinto. Tienen Mm. otras necesidades. Y saltar la barrera, esa barrera de la resistencia al cambio, es muchísimo más grande en esa gente que en la gente que ha llegado al inicio. Entonces tú crees, con esos primeros usuarios, con esos primeros clientes, que ya has roto, dices, ya he validado mi producto, Sí. y en realidad tu validación de Product Market Fit es un objetivo móvil que está cambiando permanentemente según avanzas, porque tus clientes van cambiando, son otros clientes a los que tienes que llegar. Entonces tienes que ser capaz de ir construyendo tu product market fit según avanza la compañía y crece la compañía. Y esto es muy difícil de entender Sí. y es un error muy habitual. Pensar que yo lo he cometido, ya he hecho mi producto, ya lo he validado, esto ya funciona, cojonudo, con esto ya tiro millas. Y no, tío, muchas veces pues tienes que cambiar. Sí. Es que cambian los canales de captación, cambian los mensajes, cambia el propio producto, cambia la atención a clientes. Claro, un innovador es capaz de gestionarse los problemas él solo. Un rezagado no, Claro. por ejemplo. No, no, y que además es que es verdad que viendo grandes empresas, todas van cambiando de branding, si es una app, por ejemplo, Instagram va cambiando, va habiendo actualizaciones y son,
joder, son aplicaciones que tienen miles de millones de euros detrás y miles de millones de usuarios. O sea, si cambian ellos, Y ¿cómo no mucho vas a cambiar análisis, y tú? mucho estudio, claro. Y hay que hacerlo, sí, sí. O sea, yo recuerdo en mi época de Yahoo que había en UK, en Reino Unido, tenían un equipo de 5 personas solamente para gestionar la homepage, la página principal de Yahoo en UK. Ujú. 5 personas, pero no te hablo del contenido. Te hablo del diseño, de la estructura, de los colores, de la tipografía, de dónde iban los distintos elementos. 5 personas dedicadas solo a eso. Ojo, ¿eh? Es que es mucha gente, tío. Todos los días, 5 tíos, cinco Joder. tíos y tías, 5 personas solo con eso. Yo recuerdo que se pasaron como 6 meses discutiendo el tono de azul que tenían que tener los enlaces. Yo no daba, a ver, harían otras cosas, evidentemente, ¿no? Pero que tardaron 5 meses en hacer el estudio. Yo decía, hombre, digo, pero ¿de verdad hay tanta diferencia entre un color azul más oscuro, más clarito? ¿De verdad hay tanta diferencia? Pues probablemente es un caso muy exagerado, pero luego yo lo viví en mis carnes, porque hice un test A/B cuando lanzamos en Red Karaoke, lanzamos aplicaciones móviles que te contaba antes, ¿no? Ujú. Y teníamos un icono, el típico botón de la aplicación, que era muy bonito, muy chulo, un diseño precioso, la verdad es que siempre me ha enamorado de ese diseño, y lo usábamos como botón de la aplicación. Y entonces un día, no sé por qué, se me ocurrió hacer un test A/B, que Google, la tienda de Android te la permite, Sí. Google Play. Y en Google Play es muy fácil, simplemente le cambias el iconito, ¿no? Y te permite, según entran los usuarios, vas viendo tal. Bueno, o sea, fue cambiar el icono, tío, y empezamos, o sea, multiplicamos por 5 las descargas. Ostras. Increíble. O sea, fue una cosa como demencial. O sea, de repente fue como, ¿pero qué coño está pasando? O sea, ¿qué demonios está pasando? Y yo no entendía por qué. Y empezamos a hacer mogollón de pruebas, ¿no? Y al final el truco fue poner, y ya sé que parece muy básico, pero los datos dicen eso. Una chica guapa con un micrófono funcionaba mucho mejor que señores, que niños, que viejos, que viejas, que jóvenes. Una chica guapa, no especialmente guapa, no hablo de una mujer despampanante, una chica joven con un micrófono funcionaba y además funcionaba mejor en todos los rangos de edad. O sea, y en los hombres y en las mujeres. No es que fuera una cosa sexual, no. Sí. O sea, no sé explicarlo, pero era así. Y entonces, desde ese momento me volví un talibán de los datos y de la prueba, y de probar y testar y experimentar constantemente, porque haciendo pequeños cambios tienes grandes resultados. Entonces entendí Mm. por qué Yahoo tenía 5 personas en la home, que era algo que a mí se Ostras. me llevaban los demonios siempre, ¿no? Decía, pero ¿para qué coño están esos 5 ahí, no? Pues sí, tiene sentido, tío. Sí, yo también leí hace poco que la voz de Siri estaba hecha, o sea, era una chica con una voz como neutral porque a la gente le recordaba como la voz de su madre, o sea, una Pues movida psicológica, pero que está súper, está todo hiper estudiado. Y también los colores de las apps, todo está muy... claro, sí, sí, totalmente. Tienes que Mm. poder, ¿no? Porque no siempre se puede, ¿no? Pero tú tienes que estudiar además, y además cuando te digo que es un objetivo móvil, lo digo de verdad, porque de repente aparece un competidor, Ya. por lo que sea lo peta, y entonces tu posición cuando alguien hace una búsqueda, cambia y los colores han cambiado ya. Entonces igual tu adaptación al color tiene que adaptarse no solamente a lo que tú quieres ser, si eres el líder te puedes permitir lo que quieras, ¿vale? Pero si no, no, y tienes que adaptarte al entorno en el que estás. Entonces ese entorno puede cambiar. Y según cambia el algoritmo, cambia que entre un competidor nuevo, lo que sea, te va cambiando y tú tienes que intentar siempre maximizar el impacto. Es Mm. súper complejo. Y todas estas cosas, pues en una escuela de negocios convencional no te las explican. Claro, claro, claro. Y en una empresa grande como ya era la vuestra en ese momento, ¿cómo gestionas ese poder cambiar rápido, ¿no? Porque, o sea, me vienen a la cabeza algunos cambios de imagen que han hecho algunas marcas recientemente. Bueno, la de HBO que se ha hecho súper viral porque han vuelto a lo mismo. Han hecho HBO, luego Max, luego HBO Max, luego tal. Y han dicho, mira, vuelvo a HBO porque esto no tiene sentido. O la de Jaguar, que se hizo también bastante viral, el cambio de imagen y tal. O sea, ¿cómo se gestiona desde una empresa ya más grande y establecida el hacer ese tipo de cambios de una manera relativamente rápida? Es muy difícil. En una gran compañía hacer cambios rápidos es muy complicado. Las grandes compañías van lentas, por definición. Y no pasa nada, ¿eh? Porque van más seguras. Es decir, es que Ya. cuando tú eres una startup que estás tratando de crecer y todavía no has encontrado tu espacio del todo, todavía estás en esa búsqueda de ese encaje, tú necesitas ir rápido. La velocidad es tu mejor arma y necesitas ser muy Mm. flexible.
y eso requiere una estructura determinada, unos perfiles determinados, una forma de gestionar a las personas determinada, que es muy distinta que una corporación. Una corporación es justo lo contrario. Una corporación, ten en cuenta que ya tiene validado todo. Entonces, es verdad que necesitan irse y que ahora cada vez más en entornos como los que vimos con tanta incertidumbre necesitan moverse Claro. un poquito más rápido y de hecho están intentando aplicar metodologías de trabajo de las startups para conseguirlo, de ahí que se han lanzado temas de innovación corporativa y demás, pero su característica es ir más lentos, más seguros. Ellos antes de mover un tornillo o de mover una marca se supone que hacen muchos estudios de mercado. Otra cosa es que luego a veces los estudios te dicen lo que quieres oír o tú los interpretas de una manera que igual no es la más adecuada. Todos cometemos errores Sí, 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 total. y nadie tiene la fiabilidad. A mí el anuncio de Jaguar, por ejemplo, pues si te lo explican de una determinada manera, si te lo conceptualizan y tal, tú dices, pues oye, pues igual es una buena idea. Pero luego resulta que sales al mercado y el mercado te dice, ¿dónde? Claro, tú al mercado no le puedes explicar lo que estás haciendo. Claro, Tiene claro. que ser autoexplicativo. Entonces, igual, o la ejecución no fue la correcta, o el planteamiento estratégico fue erróneo, que también puede ser. Seguro que había un análisis detrás y o sea, las cosas en las grandes empresas no suelen suceder por casualidad. Casi nunca es la decisión de una sola persona. Sí, Son decisiones muy consensuadas, donde participa mucha gente. Es verdad que al final hay un decisor final, pero son decisiones normalmente muy trabajadas y muy desarrolladas por un montón de personas. Entonces, los errores son menos, se minimizan, son más lentas, cometen menos errores. Una startup comete muchos más errores, pero son errores que cuestan, si lo haces bien, o sea, si eres bueno haciendo esto y tienes las técnicas adecuadas, tus errores cuestan muy poquito, porque son experimentos. No son claro. errores grandes, digamos, ¿no? En cambio, en una corporación no pueden permitirse andar con experimentos. Pueden hacer cositas, pero claro, no puedes coger y cambiar el icono de la aplicación de color o ponerle una chica, porque esto sí que tiene un impacto en su imagen. Y Total. además hay mucha gente mirando. Entonces, en mi caso, daba igual, ¿sabes? Porque éramos nosotros, no teníamos que dar explicaciones a nadie y tal. Pero cuando tienes accionistas, estás en bolsa, los medios de comunicación te están mirando, es otro juego distinto. O sea, se juega de una manera muy distinta y es más lento, más calmado, más seguro, diferente. Claro, y ahí cómo se reacciona, porque si hay que cambiar de manera lenta, ¿cómo reaccionas ante una crisis así, por haber Pues cometido un error? Pues eso es parte de los problemas y de ahí el dilema del innovador, ¿no? Hay un libro buenísimo que te recomiendo, que Ujú. si no lo has leído es una pasada, que afronta esto, es decir, ¿cómo haces cuando ya tienes una base instalada de clientes y tienes un canal de distribución que funcione, tienes un playbook que funciona, procesos que te están generando rentabilidad, ¿cómo haces ante un nuevo entrante, ante un cambio disruptivo, cómo te enfrentas a esa situación? Pues es complejo. Con paciencia. Cada caso es un mundo y lo que sí yo recomiendo mucho es que empiecen, o sea, que haya un cambio de mentalidad y que ambos mundos tienen que converger de alguna manera. Es decir, yo creo que las startups tienen que acercarse a las grandes corporaciones un poquito en algunas cosas, quizá hacer un poquito más de análisis, quizá, no mucho, pero un poquito más. Nosotros intentamos meter cierto análisis en los procesos de creación de compañías y las grandes compañías, porque hay un mantra en el mercado que dice que el emprendedor tiene que hacer cosas y equivocarse, y no es así. En mi opinión, no. O sea, prefiero no Sí, equivocarme, prefiero acertar. O sea, si acierto mucho, mejor que si me equivoco, ¿no? Bueno, y las corporaciones tienen que arriesgar un poquito más y ser un poquito más rápidas y aplicar ciertas metodologías que las startups sí están aplicando muy bien para probar cosas. Igual no toda la claro. corporación, pero sí tiene que haber como equipos dentro de la corporación que sean capaces de ejecutar muy rápidamente algunas cosas. Y eso creo que es fundamental para poder adaptarse al mundo que viene. Si no, estás jorobado. Yo creo que ahí las grandes tecnológicas nos están dando un ejemplo. No sé muy bien cómo lo harán, pero Google, por ejemplo, el cambio que está dando con el tema de inteligencia artificial Sí. es paradigmático, tío. O sea, está haciendo algo que dices, o lo que ha hecho Microsoft, ¿eh? O sea, dices, wow, tío, qué bien. ¿Sabes? Llega OpenAI, ChatGPT te pasa por la cara, te vacila, te come un montón de trozo de tu tarta de mercado. ¿Cómo reaccionas ante esto? ¡Wow! Pues lo están haciendo, macho. O Sí, sea, lo sí, están sí. haciendo. Habrá que ver cómo acaba la batalla, pero están plantando cara. Y eso en una gran corporación no era tan habitual. Es cierto, es cierto. Y hablando de eso, ¿qué cambios has visto en todo, en el tiempo que llevas ya en el mundo de emprendimiento, un poco tecnología y tal, que desde el 96 hasta ahora casi 30 años, eh, ¿qué cambios has ido viendo un poco pues en las startups, en el ecosistema en España? Un poco... Uf.
son tantas cosas. Bueno, para empezar, yo creo que son, para empezar, buenas noticias. Yo creo que el ecosistema se ha profesionalizado mucho y eso es muy positivo. Eh, Hay emprendedores excepcionales en nuestro país, ahora tenemos inversores, tenemos una industria de apoyo, tenemos escuelas, tenemos Sí. aceleradoras, tenemos bancos especializados en startups. Antes no había nada de eso. Es que antes yo recuerdo cuando yo monté Red Karaoke, yo hablé en el banco con el director de la oficina del barrio de Tetuán, que era donde yo vivía. Y el tío no tenía ni zorra idea, o sea, el tío me miraba como si fuera un marciano. Dice, ¿pero qué vas a hacer? ¿Qué? Un karaoke online, ¿pero qué me estás contando? ¿Sabes? O sea, el tío no entendía nada. Pero ¿cómo vas a ganar dinero con eso? Y hoy en día hay una industria de apoyo, reconocimiento, ayudas públicas, o sea, tenemos eventos como South Summit, que es la semana que viene, o sea, tenemos un montón de cosas No, muy no, chulas. es mañana ya. Ay, es verdad, perdón, es verdad, es mañana, es decir, la semana Sí, que es sí. mañana ya. Sí, sí, tienes razón. Sí, de hecho yo este viernes estoy en una mesa redonda. Ah, Ya qué me chulo. dirás, Yo, ¿no? yo iré también esta semana al Sí, South Summit. pues yo voy mañana y es verdad, mañana ya, madre mía. Y el viernes un rato porque tengo que estar para la mesa redonda. Y bueno, en general, una industrialización del sector que creo que es muy positiva. Dentro de lo malo, que cuando un sector crece y crece rápido y hay mucho ruido y además parece como que se ha romantizado un poco el tema Sí. y como parece que los emprendedores son estrellas del rock, ¿no? Pues eso ha generado y hay dinero y se oye de grandes rondas y no sé qué, eso ha generado también un aluvión de gente que se aprovecha del desconocimiento, de gente que, bueno, pues ya sabes, los típicos aprovechados de la vida, pues también Mm. hay gente que ni son inversores, ni son escuelas, ni son aceleradoras, ni son tal, pero a río revuelto ganancia de pescadores. Y como hay mucha gente queriendo hacer cosas y mucha gente que no sabe, pues se aprovechan de ese desconocimiento para hacer su negocio, ¿no? Y eso es una pena. Pero bueno, pero es Mm. inevitable, ¿eh? Y antes también has mencionado que pasaste por Silicon Valley en 2011, ¿no? ¿Cómo Ujú. fue esa experiencia? Porque es como vamos, es como el objetivo de cualquier emprendedor es pasar por Silicon Valley una temporada y más en esa época que creo que estaba pegando muy fuerte. Fueron años increíbles. O sea, tú fíjate, yo me pilló desde la muerte de Steve Jobs, que me pilló allí, Ostras. sí, hasta la compra de Instagram, el surgimiento de Uber, el surgimiento de Instagram también, era el momento en el que Facebook estaba creciendo a lo bestia, Google ya estaba muy instalado, pero estaba también haciendo cosas nuevas, surgimiento de Twitter, o sea, fue una época, Joder. guau, tío, muy, muy bestia. Yo aprendí lo indecible, o sea, aprendí muchísimo, no tanto a nivel técnico, que yo creo que en eso no tenemos nada que envidiar, me refiero técnico de montar empresas, no tenemos nada que envidiar, sino sobre todo un tema de mentalidad. O Ya. sea, la mentalidad, esa para mí es la clave. A mí lo que me di cuenta es que los americanos no tienen límites, no se ponen límites, piensan en grande. O sea, tú te Mm. pones a pensar en crear una empresa y piensas en crear una empresa en Tomelloso, ¿no? Y intentas pensar en Tomelloso y como mucho en tu provincia o como mucho en toda España, ¿no? Y un americano jamás se plantea eso. No, ellos hacen empresas globales, punto. O sea, es que no hay ni discusión. O sea, es que ni se plantean otra cosa. No se plantean otro escenario. En Silicon Valley nadie se plantea otro escenario. Y además creen que lo pueden hacer y que todo el mundo lo puede hacer. O sea, es como una sensación Sí. de apoyo al emprendedor. En eso, la verdad es que nos llevan cierta ventaja. En eso nos llevan cierta ventaja. Un tema de mentalidad, de creerse los amos del mundo y de creer que puedes hacerlo. En cambio, aquí vamos como con miedo, ¿no? Yo en esto tuve una experiencia. Yo estaba negociando con Telefónica en un momento dado, ¿no? Para hacer un acuerdo para Red Karaoke y entonces me fui a Silicon Valley. Joder, tardé muchísimo menos tiempo en hacer un acuerdo con Verizon, que era la segunda telefónica más grande del mundo. Cerré un acuerdo con ellos en cero coma, mientras que aquí en España con Telefónica, pues llevaba meses y meses, y eso que tenía amigos dentro, y no conseguía cerrar un acuerdo. Bueno, pues un tema de mentalidad. A Telefónica yo le iba a vender que tenía un proyecto global y no sé qué, y me miraban, tú que eres un tío de Logroño, tienes un proyecto global y no sé qué. Bah. En cambio, iba ahí a Verizon en Estados Unidos y que un español de Logroño pudiera tener un proyecto global no les parecía raro, les parecía lo normal. Claro. Entonces, enséñame lo que tienes y si lo que tienes mola, pues te lo compro, ¿sabes? Y ya está, no hay más. Entonces, ahí hay mucha diferencia de mentalidad y eso es un aprendizaje que tuve allí. No Sí, cortarse, pedir es y ver- es sí, verdad que tiene una mentalidad como mucho más abierta y de que todo es como más posible. También sí, porque tienen como una mezcla de culturas que la que estás acostumbrado a que te venga gente de aquí a allá. Y aquí sí. es verdad que los prejuicios y la sociedad española es un poco más,
anticuada en ese aspecto, creo yo. Hemos mejorado mucho, pero Sí, hemos mejorado muchísimo. Yo creo que las nuevas generaciones además vienen con las ideas más claras, pero sí que es verdad que parten con ventaja. Es inevitable. total, total. Buah, me parece brutal. Además que es como la época dorada casi de Silicon Valley. Fue un momento increíble. Yo lo disfruté muchísimo. También tiene cosas duras, y difíciles. Son Ya, ciudades muy complejas donde la vida es prácticamente todo business. O sea, no hay, es una ciudad sin niños, ¿sabes? No hay niños, tío. No hay abuelos, ¿sabes? Es una ciudad muy rara. Es como todo es trabajo. Y ya. eso a nivel personal te afecta. Entonces, cuando estás ahí unos años, pues dices, yo es que igual quiero otra cosa para mí, ya no para mi empresa, sino para mí, ¿no? Bueno, te planteas si ese es el sitio. Igual es Claro. sitio para hacer ciertas cosas, pero cada vez más pienso que no es necesario estar en Silicon Valley, sí tener la mentalidad de Silicon Valley, eso Ujú. sí, pero no es o sea, Silicon Valley es un estado mental, para entendernos. Yo creo que se están haciendo grandes cosas, por ejemplo, en Málaga o, bueno, en España en muchos sitios, ¿no? Y que están compitiendo a cara de perro con empresas norteamericanas y de todo el mundo, y en eso España ha ganado, nos hemos ido ganando en el que nos creemos más a nosotros mismos, ¿no? Y eso es muy Sí, positivo. sí, sí, eso es verdad. Y además con lanzadera en Valencia también y en Madrid también está habiendo los últimos años mucho, mucho movimiento. Sí. Y hablando un poco de mentalidad, ¿crees que el emprendedor tiene que tener un perfil a nivel personalidad o psicológico determinado? O sea, la gente que has visto que ha triunfado es gente que tiene un perfil más o menos marcado, hay un poco de todo. ¿Cómo funciona esa parte? Bueno, es que para empezar hay muchos tipos de emprendedor. Ujú. Esto tendemos a pensar solamente en los emprendedores como los que montan startups, ¿no? Y hacen unicornios, ¿no? Y Cierto. luego te encuentras con emprendedores que tienen una tiendita en un pueblo de Valladolid. O sea, hay emprendedores de todos los tipos, gente que crea un lifestyle business, un negocio en el que pretende ganarse la vida sin hacerse millonario y tener una vida igual con un balance, un equilibrio mejor entre vida personal y vida profesional. Y luego hay gente que quiere el unicornio. Y en toda esa gama tan amplia hay muchísimos extremos, ¿no? Y quizás si me preguntas por los que van a hacer unicornios o tal, pues hombre, evidentemente hay una... Eh, aparte de ser personas muy creativas, ¿vale? Son personas que se mueven muy bien en la incertidumbre, que son muy flexibles y que al mismo tiempo que tienen esa flexibilidad tienen un punto muy fuerte de seguridad en sí mismos. La seguridad en ti mismo es fundamental para triunfar a esos niveles. Ujú. Tienes que tener un ego fuerte, pero al mismo tiempo ser capaz de ser flexible para cuando las cosas no vienen bien, no volverte loco con tu idea, sino ser capaz de... Entonces es un perfil complejo, no es un perfil unívoco de me voy y me doy contra la pared todo el día, no, porque eso acabas, eso va mal, Sí. tienes que culebrear de alguna manera, no ser como un junco, ¿no? Que es una cosa muy fuerte, pero al mismo tiempo muy Ujú. flexible. Pues no puedes ser un roble, tienes que ser un junco. Y eso es un perfil que no todo el mundo tiene, es difícil de encontrar. Hablo para ese tipo de perfiles de empresas gigantes, ¿no? Tienes que tener una capacidad de ponerte delante de inversores gigantes y contarles un proyecto y visualizarlo en el largo plazo, convencer a mucha gente, tienes que ser un poco encantador de serpientes, muy buen comunicador. Bueno, es un perfil difícil. Complicado de encontrar. Claro, Por bueno, lo al que dices, final, si lo piensas, el 90% de las startups fracasan. ya. Yo justo ahora estaba escribiendo, antes de hablar contigo, un post, que lo publicaré, no sé si hoy o mañana, relacionado con esto, ¿no? Y habla de cómo en emprendimiento no vale con estar en la media. O sea, si eres una persona promedio, un emprendedor promedio, vas a fracasar. Ese es un poco lo que Ujú. pretendo decir en esa historia. Y es muy, muy sencillo, no lo digo yo, lo dicen los números, ¿no? O sea, al Ujú. final, si el 90% de las startups fracasan, si tú estás en la media, vas a fracasar. Fracasas, sí. Claro. Entonces tienes que destacar y tienes que estar muy bien preparado para destacar. Entonces no vale con tengo una idea y me lanzo. No. Si haces eso, te vas a estrellar. Porque es lo que dicen los datos que va a pasar. No es que lo diga yo, lo dicen los datos. Pero es que además esto no aplica solo en el emprendimiento. Si lo piensas, ser promedio es una receta para el fracaso en deporte, en artistas. O sea, el Total. director de cine promedio fracasa, el escritor promedio no vive de escribir,
El músico promedio no vive de su música y el futbolista promedio no llega a primera división y así, etcétera, etcétera, etcétera. Estar en la media en muchas áreas de la vida, y el emprendimiento es una de ellas, no es suficiente. Total. Total, total, porque además es que solo escuchas los casos del 1% o menos de ese tipo de profesiones Claro, que claro, comentas. exacto. Es totalmente así. También hay que saber, o sea, creo que hay que ser realista con los números en el aspecto de, si mides menos de 2 metros, pues a la NBA no vas a llegar, porque los Claro. números encima, si bajas de cierta altura, son aún peores, ¿no? O sea, es como un poco, creo que te venden de pequeño que tienes que sí, que todo es posible, pero también tienes que tener ese tipo de cosas en mente. Todo es posible si te preparas lo suficiente. Es decir, o sea, es posible llegar a ser como un Rafa Nadal, pero tienes que trabajar como ha trabajado Rafa Nadal. Eso Tú es. puedes llegar a ser un emprendedor como Jeff Bezos, pero te tienes que preparar como se ha preparado Jeff Bezos. Claro, entonces, y como esto, mil cosas, ¿no? Al final es un Sí. tema de preparación, tiene que haber una capacidad previa, lo que dices tú, pues para jugar en la NBA un mínimo de 2 metros, pero no vale con tener 2 metros. Tienes que No. además haber hecho deporte, entrenar todos los días, o sea, generar técnica, aprendizaje. Bueno, pues cuando llegas a entonces ahí puedes empezar a plantearte que puedes llegar, pero y se puede hacer, pero claro, tienes que trabajarlo. Es que no, las cosas no llegan porque sí. Tendemos a pensar ahora que todo, sí, todo, como todo es posible, con Mm. quererlo ya vale. No, no vale con quererlo, coño. Claro, Sí, sobre todo lo difícil es mantener ese trabajo y mantener esa constancia cuando no sabes cuál va a ser el resultado, ¿no? Que claro, eso es lo más complicado. Que es cuando yo exacto, creo que mucha gente se acaba replanteando, el, oye, igual esto no es para mí y, claro, y me voy. sí. Cuando llevas 5 años dándote contra la pared, efectivamente, y nadie, nadie te hace ni caso. Pues sí, pero bueno. Pues nada, Miguel Ángel, si quieres para acabar, cuenta un poco qué tienes pensado para el futuro de Startup Institute y los demás proyectos en los que andas metido o interesado. Y ya cerramos, que te tengo aquí Sí. atrapado. Bueno, mi principal proyecto es Startups Institute. O sea, luego yo ayudo a otras startups, colaboro, mentorizo, echo una mano y tal en algunos proyectos. Ahora estoy, por ejemplo, trabajando en un proyecto de M&A, de vender una empresa y tal, pero esos son como colaterales, ¿no? Que al final todo forma parte del mismo entorno de mi filosofía de intentar ayudar a otros emprendedores. Porque he llegado a la conclusión, yo ya tengo 54 años y tengo muchos tiros pegados. Y cuando me planteé después de mi sabático qué quería hacer, a mí mi objetivo siempre ha sido generar un impacto positivo en el mundo, ¿no? Aparte de ganar dinero y tal, siempre he querido generar un impacto positivo. Y llegué a la conclusión de que podía generar más impacto positivo ayudando a otros a crear sus proyectos que creando yo un proyecto. Creando yo un proyecto va a impactar una vez, pero si ayudo a mucha gente, puedo impactar Ya. muchas veces. Entonces, de ahí que haya decidido apostar por la formación. ¿Cuál es el futuro de Startups Institute? Bueno, en los próximos meses tenemos ya programado todos los cursos que vamos a lanzar desde septiembre de 2025 hasta junio de 2026. Está ya todo programado. Vamos con 7 programas, 7 cursos que se van a ir duplicando porque los tendremos además entre semana y fin de semana. Y la verdad que son cursos, algunos ya los tenemos validados, bueno, están todos validados, todos los hemos ya, son segundas ediciones todas, que ya los hemos probado. Y el objetivo es, bueno, pues seguir creciendo y captando emprendedores y ayudándoles en todo lo que podamos, ¿no? Y van a ser cursos, están siendo cursos muy, muy potentes. La verdad es que estoy muy, muy contento porque, mira, ayer inauguramos uno y la mitad de los alumnos que venían eran alumnos de cursos previos. Esto O te sea, da hay una gente que pista. repite. Claro, esto te da una pista. Es decir, si tus alumnos que ya han pasado por tus cursos repiten, es porque algo estás haciendo bien. Claro. Y entonces, bueno, pues satisfecho, contento y con ganas de seguir ayudando. Esa es la idea. Pues genial. Joder, pues me parece un propósito muy chulo, además, Sí, sí. que seguir. O sea, que enhorabuena por todo lo que estás consiguiendo con eso. Nada, muchas gracias. Pues nada, muchísimas gracias por tu tiempo. Pues ha sido un placer, Juanma. Espero que Igualmente. hayan surgido aprendizajes. Sí, hombre, sí, 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 sí. Muchos. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego, adiós.